En nuestro programa hoy de Historia del Arte vamos a hablar de las ciudades virreinales de la monarquía hispánica en el siglo XVI y lo vamos a hacer con un invitado especial, Carlos José Hernando Sánchez, profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid. Bienvenido. Muchas gracias. Con nosotros, como es habitual, la catedrática de Historia del Arte de la UNED, Alicia Cámara. Bienvenida. Gracias, Isabel. Hablamos de ciudades virreinales y nos situamos además en el tiempo, en el siglo XVI. Es importante porque el siglo XVI es un siglo en el que la conquista de América, el descubrimiento y luego la conquista, pues está casi concluyendo en muchos casos, como por ejemplo en México, en el que hay otra situación distinta en la parte de Nápoles o de Sicilia. Es decir, virreinatos en muchos lugares, pero virreinatos diferentes. Primero quizá convendría decir qué es un virreinato y qué papel jugaron los virreyes. Bueno, el virreinato es una institución que tiene su origen en la Corona de Aragón, en la Baja Edad Media, que empieza a extenderse como concepto a la Corona de Castilla tras la unión de Fernando e Isabel, que se aplica en términos muy genéricos en las Indias con Cristóbal Colón y luego con sus descendientes, pero que tiene una práctica muy desarrollada precisamente bajo los reyes católicos en los territorios de la Corona de Aragón. En las últimas décadas del siglo XV, bajo Fernando el Católico, en Cerdeña, en Sicilia y también en el Reino de Mallorca, y en Valencia, en el Reino de Aragón, en el Principado de Cataluña, se desarrolla esa institución de lugartenencia general virreinal que representa al rey, que representa la capacidad de gestionar la administración cuando el rey necesariamente tiene que estar ausente. Esta institución se amplía tras la conquista ya española en conjunto de Nápoles en 1503 a Nápoles y en 1535 a la Nueva España con Antonio de Mendoza y poco después al Perú. De esa forma, el conjunto de la monarquía, que ya es monarquía de España, que se va configurando sobre todo en las últimas décadas de Carlos V y plenamente con Felipe II, tiene una estructura de gobierno en ausencia canalizada a través de esta figura que es un noble nombrado por un periodo limitado, inicialmente 3 años, renovables a 6, excepcionalmente hasta la muerte en algún caso, con una enorme capacidad para condicionar la negociación con las élites locales, para representar simbólicamente, lo cual es esencial, la figura del soberano, pero también limitado según cada territorio por las normas de cada uno de esos territorios. Podríamos decir, quizá trayéndolo a nuestro siglo, que el virrey era un cargo de confianza, de mucha confianza. Absolutamente, en eso se basaba todo. Y hemos hablado del siglo XVI, de este siglo XVI en el que ocurren muchísimas cosas también en este terreno. ¿Cuáles son estas transformaciones, estas modificaciones del siglo XVI? ¿En el ámbito de las ciudades o de la institución virreinal? En el ámbito de la institución virreinal y luego su implicación en las distintas ciudades. ¿Qué pasó con los virreyes y con los virreinatos en la transformación también de las ciudades? Bueno, ante todo hay que decir que no es lo mismo un virrey en los territorios españoles de la Corona de Aragón o de Navarra, donde también hay un virrey, puesto que las entradas que la corona y por lo tanto sus representantes tienen en Valencia, Aragón, Mallorca, Cataluña o Navarra son relativamente pequeñas y además estos territorios se encuentran en un proceso creciente de recesión económica, que un virrey en los territorios italianos o de Indias, donde las entradas son mucho mayores y donde se desarrolla plenamente lo que podemos llamar una corte virreinal, una corte en ausencia. Solo excepcionalmente en algún caso, como puede ser el virrey de Valencia, el duque de Calabria Fernando de Aragón bajo Carlos V, de 1526 hasta su muerte en 1550, desarrolla plenamente una corte equiparable a las de Italia. Pero hay claramente un desfase de envergadura económica, simbólica y clientelar entre los virreinatos españoles y los italianos e indianos. La transformación esencial que se produce es que frente a la amplísima, digamos, autonomía de la que gozan los virreyes bajo Carlos V, a partir de Felipe II, hay una tendencia mayor al control, a limitar su capacidad de decisión,
a limitar sus mandatos para empezar, y un intervencionismo en todos los órdenes mucho mayor de la corte regia, de lo que hoy llamaríamos el poder central. Situado ya como estaban los distintos virreinatos, que ya vemos que con diferencias, también supongo que habrá diferencias entre la parte siciliana o napolitana que la americana, que también hablaremos, es importante saber cómo influyen los virreinatos en las distintas ciudades. Era una época convulsa, bueno, casi como casi todas las épocas en las que verdaderamente las ciudades tienen también que fortificarse, que defenderse, pero también crecen por dentro y también se crean estructuras, calles, iglesias. Hay una intervención muy clara por parte de los virreyes y de hecho hasta los mismos nombres de las calles durante mucho tiempo conservaron su memoria, la vía Toledo en Nápoles y también en Palermo, o la vía Austria de Messina o la vía Maqueda en Palermo, y hay una intervención muchas veces en colaboración con las instituciones locales, con el Senado, pero hay una intervención de reforma, de intervención en el tema de obra pública, de abastecimiento de aguas, del bien público, de cambiar esa imagen de la ciudad, unas vías rectas muy amplias, todo lo amplias que se puedan. En América siempre serán más amplias porque no tienen ese problema de acabar con un caserío previo, pero que tienen un sentido militar, un sentido ceremonial. A veces hay intervenciones en las ciudades de los virreyes, de las ciudades virreinales, con mayor sentido de sacralización de la ciudad. Y el tema de la fortificación es un tema clave. Es un tema clave en el Mediterráneo, porque Sicilia es ese baluarte frente al turco, las defensas de Nápoles son fundamentales. Hay unos edificios impresionantes como el Castillo de San Telmo y mucha obra pública, puertos, etcétera. Luego, por ejemplo, en cambio, en las ciudades virreinales en América, el tema de la fortificación en las capitales, no me refiero a lo que son los puertos del Caribe. Ahí la fortificación tiene mucha menos presencia porque no hay un enemigo con una artillería que justifique este tema de la fortificación. Pero vamos, el tema de la fortificación en el Mediterráneo cambia mucho. Y el tema de la ceremonia también, el tema de los espacios ceremoniales en la ciudad son muy importantes para estas cortes virreinales. Si empezamos por el Mediterráneo, quizá para luego dar un salto a América, vemos que efectivamente los turcos asediaban, después los berberiscos, es decir, desde la corona se dan cuenta que hay que fortificar y además fortificar todo lo que se pueda. También, por ejemplo, en una ciudad como Palermo, que parecía como que era la que primero podía recibir el impacto. Antes habría caído Messina que Palermo. Siracusa, toda la franja Messina, oriental. sí. Hay que hacer también una apreciación muy importante. Sicilia y Nápoles son dos reinos con una estructura territorial de posesión del dominio de la tierra feudal, profundamente feudal, pero con grandes diferencias. El reino de Nápoles, que abarca casi la mitad meridional de la península italiana, tiene una capital que ya a mediados del siglo XVI se ha convertido en la ciudad más grande de Europa junto a París, con una enorme desproporción poblacional respecto a las 12 provincias del reino, desde donde emigran una masa creciente de personas huyendo de las exacciones feudales. En el reino de Sicilia hay una dicotomía económica y social enorme entre la parte occidental, en manos de grandes extensiones feudales de la nobleza, productora de cereales, cuyo centro de distribución es el puerto de Palermo, y la parte occidental, donde se agrupan una serie de ciudades con Messina a la cabeza, pero Siracusa, Catania, con un sentido de autonomía municipal mucho más arraigado, con estratos medios y mercantiles más potentes. El antagonismo entre la parte oriental, encabezada por Messina, y la occidental, encabezada por Palermo, va a llegar incluso a que a finales del siglo XVI se solicite la división oficial del reino en dos reinos de Sicilia, y a que el virrey, salomónicamente, tenga que estar la mitad del tiempo en Messina y la mitad en Palermo. Y eso lleva a la construcción de los palacios reales, que son fundamentales para entender también todo ese espacio de la ciudad en Messina y en Palermo. Hablemos quizá de estas construcciones y también de las fortificaciones, que ya se han comentado que son importantísimas. ¿Qué importancia tienen las fortificaciones? Y también, ¿se sigue un modelo, por ejemplo, para crear calles o para crear ciudades? Ya hemos dicho que Nápoles ya era una ciudad, la más grande junto a París de Europa,
un modelo español, por ejemplo, se me ocurre Toledo o cualquier otra ciudad. No, Toledo, el urbanismo de Toledo era lo menos imitable que podía haber en el mundo. No servía para ordenar nada, al revés, pero en Nápoles el trazado ortogonal, por ejemplo, que se utiliza para las ciudades, y antes en Carlentina y Sicilia, pero bueno, el barrio de los españoles, esos trazados ortogonales se utilizan para asentar población, en este caso un barrio con una connotación militar, pero los modelos se están creando también en este momento. Sí, está la Vía Giulia en Roma, la Strada Nuova de Génova, pero el mismo virrey Pedro de Toledo, en el que Carlos Hernando es el mayor especialista y es un honor tenerle aquí, ahora nos puede hablar de eso, este virrey Pedro de Toledo pasa a la historia de los tratados de ciudades como uno de Francesco de Marchi, etcétera. Las reformas que hace este virrey en Nápoles son equiparables a las que hacen en Roma los papas, es decir, que también se están creando modelos. Y de todas maneras es muy distinto una ciudad de nueva fundación como Lima a una ciudad como Nápoles, como Palermo o como la misma México Tenochtitlán, que es la ciudad azteca sobre la que se superpone la ciudad de los españoles. Es decir, que son ejemplos distintos, pero sí hay un principio de orden, de geometría, que se sigue. Yo no sé si Carlos, en el tema de este gran virrey. Sí, bueno, hay que partir de que hay una cultura también arquitectónica y artística común, o al menos con muchos puntos comunes entre las élites españolas y las italianas, sin duda con diferencias según la zona, la región. En el caso del virrey más relevante, sin duda, de Nápoles, que es Pedro de Toledo, él es hijo del segundo duque de Alba, Fadrique Álvarez de Toledo, que es el noble más relevante en Castilla de la facción escasa de partidarios de Fernando el Católico. Y su corte en Alba ha sido una corte brillantísima, donde se ha protegido a Juan de la Encina, una serie de autores que están en relación con Italia y con las nuevas corrientes que de allí llegan. Pero además es un linaje con una tradición militar enorme. Fadrique, el segundo duque, es el conquistador de Navarra. En esa empresa participa siendo joven don Pedro. Sus conocimientos militares están dominados pues por la lectura de Vegecio, pero también de Vitruvio y otros autores de la antigüedad, Frontino. Toda la técnica campamental, castramental, que se había puesto en marcha en la conquista de Granada, en el campamento de Santa Fe, que ya partía de esa recuperación, aunque con precedentes medievales, las bastidas y demás, pero que enlazaba con esa recuperación en un esquema ortogonal, racional, romano. Todo esto está en acto. Todo esto forma parte del bagaje con el que llega, en este caso, ese virrey. Pero el problema es que ese bagaje se ve desbordado por el escenario al que llega, donde ya había habido planteamientos, proyectos e inicios de reformas urbanística al final de los reyes aragoneses locales, finales del siglo XV, que son los que clarísimamente va a retomar Pedro de Toledo, ¿no? Proyectos distintos por parte de intervenciones fortificatorias de Francesco de Giorgio Martini, Liliano da Sangallo en las villas y jardines, Fra Giocondo en el estudio de la planta ortogonal de la vieja ciudad griega, que estaba más o menos intacta y que era un modelo que bastaba con limpiar para poderlo repetir. Nápoles era desde Alfonso V de Aragón uno de los centros de la cultura anticuaria, del retorno a la antiquidad, del estudio arqueológico. En fin, el escenario al que llega el nuevo virrey es tan fuerte que lo devora, transforma sus directrices políticas y tiene la habilidad de utilizar esa inmensa cultura local al servicio de sus directrices políticas. Y el nuevo lenguaje, sí, es el nuevo lenguaje de la urbanística virreinal. Y si damos un salto para estos últimos minutos, dedicarlos a lo que ocurre en estos virreinatos, pero en América, en Lima, en México. En América, la verdad es que la cultura de los virreyes es esa cultura común de la que hablaba Carlos. Allí, en el virreinato del Perú, Cuzco no se utiliza, digamos, como capital virreinal, se queda como capital, la antigua capital del Imperio Inca, no se cambia, digamos, no se transforma y se queda para esa nobleza incaica y se crea la ciudad de
de Lima. Entonces ahí la alabanza inmediatamente de los que viajan sobre las calles anchas, los grandes espacios, eso que en España era tan difícil de conseguir, que para hacer una plaza mayor había que destruir tantas cosas, o una calle recta. Y luego en el caso de México sí es muy interesante cómo se asienta la ciudad de los españoles sobre lo que es la ciudad azteca. Ahí el geométrico traza las calles, pero vamos, todo lo que es el zócalo corresponde con el centro ceremonial de los aztecas. Si alguien ha estado al lado está el Templo Mayor, la catedral, y hay todo un sistema de asentamiento que sigue las normas en realidad de esos campamentos militares, de esas formas de colonización que se ven allí, y siempre con los edificios del poder en estas capitales virreinales en la plaza. La plaza es la ciudadela del poder. Ahí el Palacio Virreinal, la catedral, lo que son los lugares del poder. ¿Y había diferencias sustanciales entre unos virreinatos y otros? Sí, como he dicho, sustanciales, legales, jurídicas. Para empezar, los virreinatos de Indias estaban más limitados, más sometidos a inspección, pero al mismo tiempo, paradójicamente, tenían una mayor capacidad de gestión cotidiana de la administración debido a las distancias que exigían resolver asuntos que los virreinatos europeos se podían demorar un poco más por la relativa cercanía. Pero no sé qué opinas, yo creo que alguien que quiere ser virrey mata por serlo de Nápoles. Hablaba de diferencias jurídicas, pero luego están las diferencias de rango, de entradas. A ver, al final del siglo XVI, los dos virreinatos más ricos son el Perú y Nápoles, y de cerca la Nueva España. Pero Nápoles es el virreinato de representación por excelencia. Hay una anécdota muy divertida que es ya de Felipe IV del siglo XVII, la cuenta Madame d'Aulnoy en el viaje de España. Dice, una dama española que vino de Nápoles fue a ver al rey en Madrid y no se sabe si por malevolencia, porque no se llevaba bien con el virrey que había entonces allí, le dijo: ruego al cielo, señor, que os conceda la gracia un día de ser virrey de Nápoles. El discurso ceremonial y la praxis cortesana que incluye la transformación del palacio y del conjunto de la ciudad, cada vez más importante desde mediados del siglo XVI para culminar con una ciudad esencialmente ceremonial como será la Nápoles del XVII, hace de Nápoles si no el equivalente, casi el remedo civil o profano de la ciudad ceremonial litúrgica que es Roma. Por cierto, de la que las influencias son constantes. En ese sentido es el auténtico escenario europeo de la monarquía y nada es equiparable al virreinato de Nápoles. Pues desgraciadamente tenemos tan poco tiempo que hay que despedirse, pero sí decir que este tema podrá ser de nuevo motivo de un programa. Muchísimas gracias. Pues yo creo que sí, gracias. Muchas gracias.